Muy bien, ahora vamos a tocar el tema en esta conferencia, fármacos en aparato gastroentérico. Hay dos capítulos. El primer capítulo es fármacos en aparato gastroentérico, capítulo 1. En este capítulo vamos a abordar a los antiácidos, a los fármacos antihistamínicos de tipo 2 y a los fármacos inhibidores de bomba de protones. Estos medicamentos se utilizan básicamente para tratar los problemas de úlcera péptica. Entonces, si recordamos un poco la parte de este problema de salud, las úlceras, tanto gástrica y a nivel también duodenal, verán de que uno de los aristas más preponderantes para conllevar a ello está el estrés. El estrés constante, el estrés continuo puede generar gastrolesividad. Hay mayor hipersecreción de ácido gástrico y esto desde luego puede generar irritación a la mucosa gástrica con posterior problema de úlcera. ¿Sí? O sea, empezamos con una gastritis y luego la úlcera. ¿Qué otras causas tienen los problemas de úlcera? Los medicamentos. El hecho de tomar ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, aspirina constantemente irrita el estómago. Se empieza teniendo gastritis y, ¿por qué no?, pueda desembocar en una úlcera. Hay un fármaco denominado ketorolaco. El ketorolaco es altamente gastrolesivo, está dentro de los fármacos top de mayor potencia de generar gastrolesividad y hay que tener cuidado. ¿Qué otra cosa puede generar problemas de gastritis y úlcera? El Helicobacter pylori, muy frecuente. Este tipo de gram negativa normalmente lo encontramos en el agua cruda, en el agua no hervida. Puede generar una contaminación de esta naturaleza. Entonces, dependiendo de la causa que genere la gastritis y desde luego genere la úlcera, vamos a ir observando de que el tratamiento farmacológico varía. Una cosa es atacar un problema de Helicobacter pylori con determinado tratamiento farmacológico y otra es donde no hay este tipo de bacteria. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ir observando estos detalles. En esta descripción, fíjense, se analiza un poco el comportamiento del medicamento desde el año 1999 al año 2012. Esta fue una publicación de la revista JAMA. ¿Y qué se observa en este tipo de situación? Que la prescripción de los fármacos desde el año 1999, año a año, hasta el año 2012, ha ido variando. Por ejemplo, el tema de los antidiabéticos de 4.6 han ido subiendo a 8.2. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de el doble. En 10 años prácticamente se ha subido al doble de la prescripción. Hay una situación dentro de la farmacoepidemiología que se dice que cuando aumenta el número de prescripciones es que aumenta la casuística, es decir, aumentan los casos. Díganme, ¿el problema de la diabetes mellitus aumentó en el mundo? Claro que sí. Ahora miremos los inhibidores de bomba de protones, muy conocido el omeprazol. Entre el año 1900 y el año 2000 tenía una tasa de prescripción de 3.9. Año a año, 2011-2012, 7.8. Estamos hablando que aumentó el doble. ¿Querrá decir que las úlceras, los problemas de gastritis han aumentado en el mundo? Sí. Así como aumentó los problemas de diabetes, aumentó también la dislipidemia, aumentaron también los problemas de salud mental, la depresión, la ansiedad, los problemas de gastritis, los problemas de úlcera gástrica y duodenal también han aumentado, porque han aumentado el número de prescripciones. Realmente a veces uno se pone a pensar qué nos espera generacionalmente, porque los problemas de salud siguen aumentando. Ahora, el COVID aumentó también la demanda de muchos medicamentos, justamente para COVID. Y mucha gente ha terminado justamente tomando omeprazol, tomando
otros medicamentos que sirven justamente para problemas de úlcera o de gastritis. Es ciertamente complicado todo ello, pero aún así, cuando amerite el medicamento, es necesario su administración. Si miramos un poco la fisiología del estómago, vamos a observar, fíjense, las células parietales y las células principales. Trabajo yo con la definición qué cosas hacen las células parietales. Ustedes me van a buscar cuál es la función de las células principales. ¿Sí? Ustedes me van a buscar qué función cumplen las células principales. Tanto las parietales y las principales actúan a nivel del cuerpo, del estómago. Fíjense, el cardias, donde empieza el contacto, es decir, entre esófago y el estómago, tiene el fundus, el cuerpo, el antro, que termina con el píloro. Y el píloro ya comunica con el duodeno, la primera porción del intestino. Entonces, en esta parte del cuerpo, las células parietales, ¿qué cosa? Liberan ácido clorhídrico. Le llaman también células parietales u oxínticas. Aquí estas liberan vuelvo a repetir, el ácido clorhídrico. El que le da pues el pH ácido al estómago. Si miramos un poco las capas del tracto gastrointestinal, podríamos observar desde el interno hacia el externo. Aquí estamos hablando de las microvellosidades, ¿sí? Está el epitelio, hay una lámina propia, hay la muscularis mucosae, fíjense, solamente para poder comentarles, en esta muscularis mucosae, muchas veces las úlceras, que empiezan primero por una gastritis, luego van avanzando hasta úlcera, llegan hasta la muscularis mucosae. Fíjense, el grado de profundidad que tienen las úlceras. Luego estamos la submucosa, la circular de mucosa y la serosa. Estos son los componentes que revisten las capas del tracto gastrointestinal. Entonces, para que se genere esa secreción gástrica fisiológica, hay ácido clorhídrico y pepsina como los componentes principales. Ojo, hay que comentar que la secreción gástrica tiene un patrón circadiano. Es decir, hay un ritmo circadiano en esto. Se menciona que más o menos la tasa de hipersecreción gástrica empieza entre las 6 y 7 de la noche. Aumenta la liberación de acidez gástrica. ¿Sí? Por eso muchos medicamentos, por ejemplo el caso de la ranitidina, que es un anti-H2, se suele administrar por la noche. ¿Sí? Es muy importante ello. Bien, y los niveles mínimos están por la mañana. Tiene inervación vagal y también inervación histaminérgica. Veremos que tanto la acetilcolina, que es por la inervación vagal, y la histamina, ambas liberan finalmente ácido clorhídrico. Pero para dar una mención a todos estos componentes abordables en la secreción gástrica, miremos pues este tipo de contexto. Vamos a situacionarnos y a comprender esta diapositiva. Hacia este lado está la luz tubular, ¿correcto? Hacia este lado está la luz. Está la célula, ¿sí? Y aquí observamos ¿qué cosa? La sangre. Esta célula que estoy acá marcando es la célula parietal u oxíntica, la que habíamos comentado anteriormente. Y al pie tenemos a la célula epitelial superficial. Muy bien. En la célula parietal u oxíntica tenemos entre la célula y la sangre receptores para muscarínicos, en este caso de la acetilcolina, receptores de colecistocinina, receptores de histamina y receptores de prostaglandinas, llamados EP3. Repito, receptores muscarínicos, receptores de colecistocinina, receptores de histamina, en este caso los tipo 2, y los receptores de prostaglandina, en este caso los EP3. Sucede de que estos receptores entran en contacto, ya sea de una manera positiva cuando se activan, o cuando se activa el EP3, bloquea algo. Repito, el M3
el del muscarínico, el de colicistocinina y el receptor de histamina, activan ¿a quién? A esta bomba llamada hidrógeno potasio ATPasa. Mientras que el EP3 la bloquea. Pero ¿cuál es el trabajo de esta hidrógeno potasio ATPasa? Fíjense, esta es una bomba que se mueve por energía. Es decir, entra un ion potasio y saca un hidrógeno. Eso se conviene, ¿no? Conviene, ¿por qué? Porque si saca el hidrógeno, lo que este hidrógeno está ganando en la luz tubular es generar, ¿qué cosa? Acidez gástrica. Y la acidez gástrica en el estómago es fundamental, ¿sí? Entonces es importante que se esté dando un pH ácido a nivel del estómago, pero no demasiado ácido, porque eso va a generar la gastritis, que esté dentro de los niveles normales. Por eso es que ¿quién activa esta bomba para sacar el protón hacia la luz? Los receptores muscarínicos activados, los receptores de colicistocinina, los receptores de histamina, ¿y quién la bloquea? ¿Quién es? Los receptores de prostaglandina, EP3. El M3, ¿con quién trabaja? Con acetilcolina. Por eso se dice de que cuando hay un sobreestrés, muchas veces la acetilcolina actúa en mayor medida y aumenta más la activación y hay mayor liberación de acidez y termina en gastritis. También la gastrina, fíjense, la gastrina tiene que ver con este receptor, por un lado de colecistocinina que activa y aumenta más la liberación de protones, pero también la gastrina tiene que ver con qué cosa. Se va a un tipo de célula, ¿sí? Para facilitar, le llaman en este caso la liberación de histamina, es decir, la gastrina, ¿qué cosa va a generar? Indirectamente libera histamina. Y la histamina activa H2 y el receptor H2 activa a la vez a la bomba para poder sacar protones y hacer el medio ácido. Por eso es que decía que entre 6 y 7 de la noche ya estamos observando que la histamina aumenta su papel, por ende que aumenta, ¿qué cosa? La concentración de ácido más en la noche y menos en la mañana. Muy bien, pero vemos acá que en esta célula epitelial superficial está también presente los receptores CP3 de las prostaglandinas. ¿Cuál es la función? A este nivel, fíjense, libera mucus y genera, ¿qué cosa? Ion bicarbonato. El mucus y el ion bicarbonato le están dando protección. Por eso es que el ácido que es liberado desde la célula parietal u oxíntica es, ¿qué cosa? Es neutralizado o es amortiguado por la liberación de mucus y por la liberación de bicarbonato, como ion, en este caso por parte de las prostaglandinas. Ese es el equilibrio. Ni muy ácido, ni mucha citoprotección, que esté dentro del nivel normal. Pero si hay mediadores, tipo acetilcolina, que aumentan la acidez, gastritis. Si aumenta más la histamina, gastritis. Si estamos hablando, por ejemplo, miren, los AINES, ibuprofeno, aspirina, naproxeno, diclofenaco, que van a bloquear las prostaglandinas, lo que van a hacer, ¿qué cosa es? Al bloquear las prostaglandinas, el comportamiento negativo ya no se va a dar. Así es simple. Y si no se da, ¿qué cosa va a generar? Más liberación de protones. Por eso es que los AINES, ¿qué cosa generan? Gastritis. ¿Qué cosa más hacen los AINES? Al bloquear las prostaglandinas y ya no llegar a su receptor, tampoco van a brindar citoprotección ni bicarbonato. Por ende, mayor posibilidad de gastritis. Por eso hay que tener en cuenta siempre, el tomar un antiinflamatorio no esteroideo siempre debe ser por un tiempo prudente para no terminar en problemas gástricos. Aquí lo tenemos a la úlcera gástrica. Los factores que por sí son agresivos son el estrés que puede conllevar a una hiperacidez, fíjense. También aumento de pepsina. Otro factor agresivo es esta gram negativa, Helicobacter pylori, es una bacteria ciertamente muy inestable. Le gusta vivir pues en un ambiente netamente lo que se fusiona es justamente a nivel estomacal. Ahí está generando su actividad esta bacteria gram negativa.
Los AINES, el ketorolaco es altamente gastrolesivo, la indometacina, el diclofenaco, el naproxeno, la aspirina, el ibuprofeno lo hemos puesto por orden de jerarquía. Y he puesto aquí también, como algo especial, los antidepresivos. Hemos podido ver últimamente por este mal que aqueja de salud mental post-COVID que estamos observando, los problemas de los antidepresivos también generan gastritis, ¿sí? Entonces, tener también mucho cuidado. El tabaco. El uso del tabaco también genera aumentos de problemas de úlcera gástrica también, ¿sí? ¿Y qué factores defensivos tenemos? El mucus, el bicarbonato, como lo vimos anteriormente, una adecuada circulación de la mucosa y las prostaglandinas. Entonces, una úlcera se puede definir como defectos en la mucosa gástrica y que van extendiéndose ¿hasta dónde? Hasta la muscularis mucosae, ¿sí? Entonces, esto ya vendría a ser una úlcera, ¿sí? Y es aquí en donde se puede visualizar. También existe la úlcera duodenal, fíjense. ¿Y está presente quién? Helicobacter pylori también genera, ¿qué cosa? Genera problemas de úlcera de índole duodenal. Ingestión de AINES, igual los antiinflamatorios no esteroideos generan también úlcera duodenal. El estrés también genera úlcera duodenal. Las bebidas alcohólicas aumentan los niveles de gastrina y secreción de ácido. También generan problemas de gastritis. Y el humo del cigarrillo, el fumar, también, ¿qué cosa? Tiene que ver con úlcera duodenal. Fíjense. Entonces, tenemos por un lado úlcera gástrica y por otro lado úlcera duodenal. Casi los factores ambientales tienen mucha semejanza uno con otro. Ya en el tratamiento, si empezamos a ver la casuística de mayor frecuencia en problemas de gastritis que terminan en úlcera, estamos hablando de Helicobacter pylori. Normalmente el tratamiento es con antibióticos y con antisecretores. Dentro de los antibióticos tenemos a este fármaco derivado de penicilinas, la amoxicilina. Tenemos a las tetraciclinas, este es otro antibiótico. Tenemos al metronidazol, que también puede ser una garantía. Y tenemos a la claritromicina, que también se suele utilizar en tratamiento para Helicobacter pylori. Fíjense que esta Helicobacter pylori, que lógicamente va a ser atacada con este tipo de antibióticos, está presente en un medio de ácido clorhídrico, ¿sí? Y lo que va generando es, miren, va generando producción de sustancias que van dañando el moco. Normalmente hay una prueba de la ureasa, porque esta bacteria tiene que ver mucho con urea y ayuda al criterio diagnóstico, ¿sí? Entonces es muy importante conocer que estos antibióticos tienen cobertura para Helicobacter pylori. Pero además de esto, también es necesario observar que se suele también administrar como parte del cóctel, además de los antibióticos, antisecretores, que puede ser el bismuto, ¿sí? Minimiza la secreción o liberación de ácido. Se puede utilizar inhibidores de, ¿se acuerdan? La hidrógeno potasio ATPasa, ¿se acuerdan aquella enzima que sacaba protón y entraba potasio? ¿Sí? Hay inhibidores, se puede utilizar el omeprazol o el lansoprazol y se pueden utilizar también antagonistas de los receptores H2 de histamina tipo 2, el caso de la ranitidina. El tratamiento, mínimamente un mes de tratamiento para Helicobacter pylori. Bien, ahí estamos observando entonces este contexto de los antisecretores y de los fármacos, que en este caso tienen que ver con eh, con la bacteria propiamente dicha, ¿sí? Muy bien. En el tratamiento de la úlcera péptica en sí, entonces podríamos resumir de la siguiente manera. Medidas generales, como ¿cuáles? Primero, las más eficaces tenemos, dejar de fumar y evitar algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos. También tenemos que son no eficaces, ¿sí? Fíjense, muchas veces
Se menciona tener en cuenta estos detalles, pero a veces no son tan eficaces como, diríamos, el paciente mantenga una sostenibilidad en el tiempo. Por ejemplo, en la dieta, minimizar el uso de algunos picantes, evitar el alcohol o evitar el café. Entonces, se ha observado de que la eficacia de una manera mucho más sustantiva está en el hábito del cigarrillo, en no fumar y en evitar los antiinflamatorios no esteroideos. Pero sería ideal que el paciente pueda cumplir un tratamiento no farmacológico total, íntegro. Los fármacos, desde luego que hemos visto los antisecretores, especialmente los inhibidores de bomba de protones, tenemos los inhibidores de los receptores de histamina tipo 2 y los antiácidos. Y a veces es necesaria la cirugía también. Entonces acá los tenemos, antisecretores, los anti-H2, los inhibidores de bomba de protones, de acción local, y estamos viendo los fármacos, sucralfato, bismuto coloidal, los anti-Helicobacter pylori, habíamos visto los antibióticos con los antisecretores, y de acción mixta, fíjense las prostaglandinas, que también se suelen utilizar. En úlcera, por ejemplo, generada por AINES, se suele utilizar el análogo de prostaglandina E2, su nombre se llama misoprostol. Pero lamentablemente ese fármaco, si hemos escuchado en algún momento, misoprostol se utiliza para el problema de gastritis generada por AINES, no, ¿verdad? El misoprostol hoy en día se utiliza en nuestro país, se viene utilizando como un fármaco abortivo, ¿sí? Pero si uno lee el inserto, el misoprostol, que es una prostaglandina, se utiliza en gastritis inducida por AINES. Muy bien, y los antiácidos. Miraremos a los inhibidores de la bomba de protones. ¿Dónde tienen que llegar estos inhibidores de bomba de protones? Actúan sobre, lógicamente, esta bombita hidrógeno, potasio, TPasa. La bloquean. ¿Qué hacen bloqueándola? ¿Van a qué cosa? ¿El protón va a salir o ya no va a salir cuando se ve bloqueado acá? Ya no va a salir. Y es por eso de que ayuda muchísimo. Los inhibidores de bomba de protones ayudan muchísimo en problemas de gastritis y en problemas de úlcera. Son los más potentes, son los más eficaces. La unión que se tiene sobre esta enzima es una unión covalente, fíjense. Se une muy fuertemente hacia esta enzima. Y es lógico pensar de que, como ya no está liberándose protón, una de las reacciones adversas es generar acloridria. Me van a buscar en un diccionario médico qué significa acloridria. Pero son los más eficaces, son los más potentes. Hoy en día se utiliza el omeprazol justamente en una estancia hospitalaria. En todo paciente se le administra el omeprazol por el estrés que pueda devenir dentro de la estancia hospitalaria. Por eso se dice que son extremadamente potentes, se absorben bien, su unión a proteínas plasmáticas alcanza el 95%, es decir, hay un 5% nada más de parte libre, y su metabolismo es altamente elevado a nivel hepático. ¿Sí? Se eliminan en un gran porcentaje, en un 80% por orina y un 20% por bilis. Entonces, miraremos algunas ventajas y desventajas. ¿Generan qué cosa? Un mecanismo selectivo del control de la acidez, son de larga duración de efecto, un alivio rápido, ¿sí?, de los síntomas y un tiempo menor de curación en 4 semanas. Las desventajas ahí las tenemos, náuseas, diarreas, cefaleas, ¿sí? La acloridria que les comentaba, ¿no? Y el costo son de elevado costo. Está contraindicado en pacientes gestantes, en lactantes y en niños. Aquí tenemos las diferentes denominaciones que vienen los inhibidores de bomba de protones. Tenemos al omeprazol, tenemos el caso del lansoprazol. Fíjese, este es un fármaco nuevo, es el esomeprazol, primo hermano del omeprazol. Tiene un grado de potencia mucho mayor al omeprazol. Y el pantoprazol, que también viene en tabletas, ¿sí? Entonces, fíjense la gama de medicamentos inhibidores de bomba de protones que
Su mecanismo es netamente actuar en la bomba hidrógeno-potasio ATPasa de una manera covalente. Entonces sus usos están en úlcera péptica, en esofagitis por reflujo y puede, como les comenté, causar, en este caso, crecimiento bacteriano. Como hay subsecreción de ácido, hay acloridria, puede generar crecimiento bacteriano. Y por otro lado también puede generar cansancio, mareos y cefaleas. En el siguiente grupo tenemos a los bloqueadores de receptores de histamina tipo 2, llamados también bloqueadores H2. ¿Qué cosa sucede? Estos fármacos bloquean aquí, ¿se acuerdan? Lo que normalmente hacía la histamina llegando a su receptor H2, ¿qué cosa hacía? Activaba ¿a quién? A la bomba hidrógeno-potasio ATPasa para sacar protón. Estos fármacos actúan entre la sangre y la célula. Recuerden, a diferencia de los inhibidores de bomba de protones que generaban su acción entre, ¿qué cosa? La luz y la célula. Entonces los bloqueadores van a actuar aquí en H2 y van a inhibir la secreción basal, especialmente la nocturna. Por eso se suelen administrar por las noches, porque dijimos que la liberación de acidez normalmente es mucho mayor durante la noche. Hay mayor trabajo de la gastrina, mayor liberación de histamina y esta a la vez pues genera mayor protón, mayor liberación de ácido. Y es por eso que se debe administrar durante la noche. Y a la vez también reduce la producción de pepsina. Entonces acá tenemos a la ranitidina que viene, en este caso como comprimido, y también viene vía parenteral en ampolla. Y su administración, si es vía oral, por la noche, de 150 y viene también de 300 miligramos. Aquí lo tenemos entonces sus usos terapéuticos en esofagitis por reflujo, en úlcera duodenal y gástrica, profilaxis contra ulceración por estrés, fíjense, ya les comentemos el estrés, cómo tiene que ver con la producción de gastritis. También una dosis alta para tratamiento de este problema, Zollinger-Ellison. También se suelen utilizar los fármacos anti-H2. Y para prevenir complicaciones a nivel de tracto gastrointestinal inducida por los AINES. Dentro de las reacciones adversas, la que más se destaca es la tolerancia farmacológica. Los pacientes pueden ir aumentando. ¿Sí? Es decir, la tolerancia es, toma el fármaco, la dosis, pero no le hace efecto. Tiene que tomar más dosis. Por eso es que muchas veces los pacientes que están tomando de 150 pueden pasar a 300 miligramos. ¿Sí? Pueden generar exantemas, cefaleas, mareos, y existe también un efecto antiandrogénico, sobre todo en ancianos, pero en este medicamento anti-H2 llamado cimetidina. Las interacciones, en mayoría, es decir, la cimetidina como anti-H2 genera una inhibición del citocromo 3A4. Es decir, si lo inhibe el metabolismo, la concentración del fármaco blanco va a aumentar. Y tenemos a los neutralizadores de la acidez. Estos fármacos neutralizan la acidez del ácido libre del jugo gástrico, formando en este caso o reaccionando con el ácido clorhídrico. Es decir, estamos hablando netamente de los antiácidos. Recuerden, los antiácidos tipo sal de Andrews, tipo Alka-Seltzer, entre otros, lo que lo que contiene son hidróxidos, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, entre otros. ¿Qué cosa van a generar estos hidróxidos? En presencia de acidez van a neutralizar. Se dice que los antiácidos no tienen receptores, simplemente neutralizan. ¿Neutralizan qué cosa? El escenario del pH. En lugar de ser el pH ácido, el ingresar hidróxidos que tienen un pH básico van a neutralizar el ambiente. ¿Sí? Es importante mirar los antiácidos que normalmente son de venta libre. Los encontramos no necesariamente en farmacias y boticas. En la esquina de la tienda de tu casa, de tu barrio, encuentras antiácidos. Y estos tienen ese tipo de mecanismo de acción. Entonces mencionan que la acción ideal sería mantener el pH entre 4 y 5 por varias horas. Acá los tenemos sus diferentes denominaciones, el Alka-Seltzer, sal de Andrews, milanta, que también tiene hidróxido de
Tenemos el hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, etc. Y tenemos otros antiácidos, ¿no? Pero, como le dije, el principio era la neutralidad. Un pH ácido en este caso, ingresa un álcali o una base para poder neutralizar el ambiente. Entonces, para los antiácidos ideales se requiere que alivie el dolor, que haya una rapidez de acción, disminuya la prolongada acidez, que haya una agradable, en este caso sea la ingesta, ¿sí? No producir efectos secundarios, no ser costoso, desde luego, y que genere, en este caso, que no modifique el equilibrio ácido-base. Eso es lo ideal. Pero lamentablemente hay personas que se acostumbran a tomar antiácidos, y uno de los fenómenos que se ha visto es el efecto de rebote. El organismo trata de, nunca se queda cruzado de brazos, nota la neutralización que hay allí y rápidamente, ¿qué cosa? Impulsa mayor liberación de gastrina, mayor liberación de histamina y de esta manera, pues, mayores protones. Es decir, voy a requerir cada vez que tome el antiácido de una manera cada vez frecuente, el organismo va a interactuar de tal manera que va a aumentar cada vez más el escenario del pH porque sabe que lo están agrediendo. Y eso hay que tener también muy en cuenta. Tenemos algunos efectos de los antiácidos. Las sales de calcio, que pueden causar acidez de rebote, lo que les comentaba anteriormente. Las sales de magnesio, el hidróxido de magnesio, genera diarrea, el hidróxido de aluminio, estreñe mucho a los pacientes y pueden generar también un barrido de la flora bacteriana. Entonces, como veremos, hemos ido desde el tratamiento más alto, el de mayor potencia, el de mayor eficacia, los inhibidores de bomba de protones para gastritis y úlceras. Hemos visto aquí en este grupo al omeprazol, al lansoprazol, al pantoprazol. Luego hemos visto también a los inhibidores anti-H2, especialmente a la ranitidina, ¿sí? Que como hemos visto, viene de 150 y de 300 miligramos. Y hay que tener cuidado porque puede generar tolerancia farmacológica. Y acabamos de ver los antiácidos, un grupo muy utilizado, pero que también a través de la neutralidad, porque estos son hidróxidos, son bases, van a neutralizar el pH ácido, pueden generar a la larga, ¿qué cosa? Un efecto de rebote, que haya mayor hiperacidez. Entonces, este es el conglomerado de los fármacos que se utilizan justamente a nivel de aparato gastroentérico, especialmente en problemas de úlcera. Conviene también precisar que hemos hecho determinadas investigaciones, por ejemplo, en el zumo de la papa. La papa rallada, ¿sí? La papa blanca, bien lavadita, rallada, ¿sí? Se pone un tamiz y cae el zumo, se toma en ayunas y hemos visto un poder ciertamente importante y comparable con la ranitidina. Ayuda muchísimo, ¿sí? Tomar en ayunas. Y eso diríamos, esto es un alcance no farmacológico y del lado farmacológico. Muchísimas gracias por la atención brindada.